En esta oportunidad vamos a resolver ejercicios de ángulos, ¿sí? En los triángulos y en distintas aplicaciones, ¿ok? Son problemas sencillos de aplicación. En la clase anterior vimos la teoría de ángulos, así que vamos a resolverlos. Yo voy a resolver algunos y los que falten los vas a resolver tú en tu cuaderno, ¿ok? Por ejemplo, por darte un ejemplo, el primer ejercicio nos están diciendo calcular el ángulo que nos están pidiendo, o sea, este ángulo X de acá. ¿Sí? Es un triángulo. Quiere decir que la suma de los tres ángulos tiene que ser 180 grados. Si es que yo sumo 65 más 57, esto sería 122. Más X es igual a 180. X entonces sería 180 menos 122. X va a ser igual a... sería 58. Muy bien, primer ejercicio sencillo para recordar. El segundo, ¿sí? ¿En qué se diferencia? Que acá tengo un ángulo que mide 90 grados. Entonces voy a sumar 40 más 90 más el ángulo que me están pidiendo, que es el de acá. Tiene que ser igual a 180 grados. ¿Ok? Entonces X será igual a 90 más 40 sería 130. 180 menos 130. X es igual a 50 grados. Así vamos a resolver también el ejercicio número 3. ¿Sí? Y el 4 también. Acuérdate, la suma de este ángulo más el ángulo que me están pidiendo tiene que ser 180 grados. Yo sé que tú lo puedes resolver, así que lo dejo ahí para que lo termines. De igual manera el número 4. En el ejercicio número 5. ¿Ok? Me están pidiendo calcular este ángulo de acá que vale X. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer de la siguiente manera. Yo recuerdo que cuando yo tengo un triángulo, ¿sí? Sus ángulos externos de un triángulo, si este vale teta, este vale alfa y este vale beta, la suma de los ángulos externos de un triángulo es igual a 360 grados. Perfecto. Entonces, a mí me falta acá hallar o saber cuánto medirá el ángulo externo de acá. ¿Sí? Acá tendría que saber cuánto vale este ángulo. A ver, pero si este ángulo mide 102, el de acá tiene que medir 180 menos 102. ¿Sí? ¿Cuánto será 180 menos 102? Entonces, este ángulo de acá medirá 78, ¿no? Porque es 180 menos 102. Ahora sí, ya tengo los tres ángulos externos de un triángulo. Entonces será 78 más 137 más X igual a 360. Sumo 78 más 137. 15, llevo 1. 11, 215 más X es igual a 360. Entonces X será igual a 360 menos 215. Entonces X es igual a 145 grados. El ejercicio 6. Mira, opuestos por el vértice. Este ángulo de acá vale 35, el ángulo de acá también valdrá 35. Opuestos por el vértice. ¿Sí? Lo vimos en la clase pasada. Si este ángulo vale alfa, este ángulo de acá también vale alfa. ¿Ok? Opuestos por el vértice. Ahora, en este triángulo de acá está cumpliéndose lo siguiente. Mira, ¿qué más se cumple en un triángulo? La suma de este ángulo de acá más este ángulo de acá me da este ángulo de acá. Si este ángulo vale alfa y este ángulo de acá vale beta, este ángulo de acá vale alfa más beta. Entonces, lo que me están pidiendo acá, que es X, tendrá que ser la suma de 35 más 100. ¿Cuánto es 35 más 100?
135 grados. ¿Ok? Solamente estamos viendo lo del triángulo. Me están pidiendo acá calcular x. X está acá. ¿Qué puedo utilizar? Opuestos por el vértice. O sea, este ángulo de acá también vale x. Ahora ya tengo un triángulo. En este triángulo puedo hallar el valor de x. O sea, 30 más 20 más x es igual a 180 grados. Tú hallas el valor de x. En la número 8, ¿sí? Yo quiero hallar x. Para hallar x tendría que sumar 60 más este ángulo naranja que es de acá que no conozco. ¿Sí? Yo sé que todo esto tiene que medir 180. Si todo eso tiene que medir 180, este lado de acá tiene que ser 180 menos el ángulo, o sea, menos 155. ¿Cuánto es? Sería 5, sería 25, ¿no? Entonces este ángulo de acá vale 25. Ahora sí, aplico lo que sé. En un triángulo, la medida de los ángulos internos de dos partes es igual a la medida de este ángulo externo, alfa más beta. Entonces yo aplico esto de acá en este triángulo. 25 más 60 es igual a x, ¿sí? X entonces es igual a 85. Ejercicio número 9. La corbatita. La corbatita. ¿Cómo es la corbatita? La corbatita es así. Este ángulo de acá vale alfa, este ángulo de acá vale beta, este ángulo de acá vale m, este ángulo de acá vale n. La corbatita me dice que alfa más beta es igual a m más n. Esta es la corbatita, ¿sí? Entonces yo voy a aplicarla de acá. Yo tengo la corbatita ahí, solamente que está echada. Quiere decir que el ángulo que me están pidiendo, que es el de acá, que es x, si es que yo lo sumo con el 39, tiene que ser igual a este de acá, que es 20, y yo lo sumo con este de acá, que es 40. ¿Ok? X entonces sería igual a la suma de estos dos, que es 60, menos 39. Ejercicio número 10. Me están pidiendo calcular el valor de x. Me están pidiendo calcular x acá. ¿Ya? Ahora, yo sé cuánto vale este ángulo de acá. ¿No lo sabes? Sí lo sé. Porque la suma de estos tres tiene que ser 180. Hasta acá tengo 60 más 65. ¿Cuánto es 60 más 65? 125. Acuérdate que la suma de los tres tiene que ser 180. Entonces yo le voy a restar a 180 125. Y sería 55. Entonces este ángulo de acá vale 55. Ahora, este ángulo de acá también lo sé. ¿Cómo lo sé? Porque todo este ángulo de acá es 180 grados. Entonces este ángulo de acá tendría que ser la suma de estos dos, que es 55 más 50, esto es 105, ¿no? Sería 180 menos 105. Esto sería igual a 75. Entonces yo ya tengo mi triángulo. Tengo acá un triángulo. En ese triángulo, ¿qué se cumple? Que 35 más 75 más x es igual a 180 grados. Acá hallo el valor de x. En el ejercicio número 11, tengo 90 grados en un lado, tengo este ángulo de acá que hallar. ¿Cuánto mide este ángulo? La suma de estos tres tiene que ser 180. Ok, sumo 84 más 36. Sería 84 más 36. Esto sería 120. Ok, para que llegue a 180 me falta 60. Entonces este ángulo de acá vale 60. Si ese ángulo vale 60,
este ángulo de acá tendría que valer 30, porque todo tiene que valer 90. Si este ángulo vale 30, el de acá, que es el que me piden, x más 30 más 86 es igual a 180 grados. Entonces hallo el valor de x. El problema 12 se parece al problema 9, ¿sí? Lo resuelves. El problema 13, ok, mira, me piden hallar este valor de acá. Me piden hallar x. Ok, si es que yo tengo el valor, mira este triángulo de acá. Mira este triángulo, es así, ¿ah? Yo tengo la medida de este ángulo de acá. Tengo este de acá que vale x. Si es que yo tuviera este lado, este ángulo de acá, se acaba mi problema, porque la suma de los tres tiene que ser 360. Muy bien. ¿Cuánto mide este ángulo de acá? 180 menos 115. 180 menos 115. ¿Cuánto es? Sería 65, ¿no? 65. ¿Cuánto mide este ángulo de acá? Es 180 menos la suma de estos dos. ¿Cuánto es 65 más 80? Sería 150. 180 menos 150 sería 30. Este ángulo de acá vale 30. Ahora sí, el ángulo que yo quería, este ángulo de acá, es todo esto. O sea, 90 más 30. O sea, 120 grados. Ahora sí, ya tengo el ángulo, vale 120. Así que aplico mi ecuación. X más 120 más 155 es igual a 360 grados. ¿Ok? Terminas de resolver la ecuación. El número 14 es muy parecido a este ejercicio, el cual también es muy parecido al ejercicio número 9. Lo resuelves tú. Problema 15. Mira, me están dando ángulos. Opuesto por el vértice. Si este vale 45, el de acá también vale 45. ¿Qué más? A mí me están pidiendo el ángulo de acá. Es x. ¿Ya? Si es que yo sé cuánto mide este ángulo de acá, ya sé cuánto vale x. ¿Por qué? Porque la suma de este ángulo que me falta más 100 de acá tiene que ser x, ¿no? A ver, para yo poder hallar este ángulo, podría también hallar este ángulo de acá primero, porque todo es 180 grados. ¿Ok? Entonces, este ángulo verde de acá, ¿cuánto vale? 60 más 45 más este ángulo tiene que valer 180. Entonces ese ángulo es 180 menos la suma de 60 más 45, que es 105. 180 menos 105 es igual a 65. Entonces este ángulo de acá vale 65. Ahora sí, este ángulo de acá sería 180 menos la resta, ¿no? 180 menos la suma de 65 más 68. 65 más 68 es 133. 188 menos 133 es 47, ¿no? Entonces este ángulo de acá vale 47. Ya tengo acá entonces que vale 47. Entonces, ¿cuánto valdría x? X sería igual a la suma de 100 más 47. ¿Ok? Entonces lo terminas tú. X es igual a 147. Problema 16. Parecido al problema anterior. ¿Sí? Es muy parecido. Así que lo vas a resolver tú. Este de acá es opuesto por el vértice, o sea, este de acá vale 75 grados.
acá nos vamos a quedar y tú vas a resolver los ejercicios que quedaron pendientes. Además de copiar lo que hemos hecho en tu cuaderno.